¿Qué harías si en el Día de la Madre tu hijo te pidiera que llevaras a alguien que no fuera su madre al evento escolar? Eso fue exactamente lo que le pasó a James, un padre soltero que criaba a su hijo Timmy, de 6 años. Pero no era una petición cualquiera. Timmy no quería una madre biológicamente suya. Quería a alguien que alguna vez le había mostrado amabilidad, una mujer de la oficina de su padre, una mujer conocida por ser fría y profesional, alguien que nunca debió haber jugado un papel en su vida. Lo que sucedió después impactó a James y revolucionó todo lo que sabía sobre las relaciones, la familia y el amor. ¿Podría un simple gesto cambiar el corazón de alguien para siempre? Mira el video para descubrir cómo el inocente deseo de un niño transformó una vida entera. Timmy siempre había sido un niño tranquilo. Con tan solo 6 años, ya había aprendido la dura realidad de crecer sin una madre. Su padre, James, hizo todo lo posible por llenar el vacío, pero hubo momentos, especialmente cerca del Día de la Madre, en que el dolor de extrañar a su madre se volvió insoportable. Era una tarde lluviosa de martes cuando los sentimientos de Timmy llegaron a su punto álgido. Los demás niños de la escuela estaban entusiasmados. Todos se preparaban para el evento anual del Día de la Madre, cantando canciones, haciendo tarjetas pintadas a mano y escribiendo poemas para sus madres. Timmy se sentó en silencio, observando a sus amigos charlar con entusiasmo sobre los regalos que les darían a sus madres. Su mirada se desvió hacia un rincón de la habitación donde había un montón de tarjetas, todas etiquetadas para su madre. Se le encogió el corazón. Nunca le había preguntado a su padre sobre eso. No quería cargar a James con su dolor. Pero ese día, algo cambió. Mientras Timmy caminaba a casa con James desde la escuela, agarrándole la mano con fuerza, su mente corría. Llegaron a su pequeño y acogedor apartamento en Brooklyn, donde viven solos. El aroma de la cena impregnaba el aire: pollo asado, puré de papas y pan fresco. Pero Timmy no podía concentrarse en la comida esa noche. Sentía un gran pesar. «Papá», dijo Timmy con voz suave y vacilante, rompiendo el silencio de la cena. «¿Puedo preguntarte algo?» James hizo una pausa, mirando a su hijo con una suave sonrisa. «Claro, amigo. ¿Qué tienes en mente?» Timmy jugueteaba con su comida, moviendo el puré de papas en su plato. «¿Puedo pedirle a esa mujer de tu oficina que sea mi mamá solo por un día?» James se quedó paralizado. Dejó el tenedor lentamente, frunciendo el ceño. No se esperaba esto. «¿Qué mujer, Timmy?» «Esa señora, Victoria Turner», dijo Timmy, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. «Me sonrió cuando visitamos tu oficina y parecía agradable. Pensé que tal vez podría ser mi mamá solo por el Día de la Madre. Todos los demás tienen una mamá que viene y yo no». Las palabras golpearon a James como un tren de carga. Se le encogió el corazón. Siempre había sabido que Timmy luchaba con la idea de no tener una madre, pero escucharlo en voz alta fue un shock. Miró a su hijo, con su carita llena de esperanza, y sintió una oleada de emociones. Timmy había visto a Victoria Turner una vez cuando visitó la oficina de su padre en un día particularmente ajetreado. Ella le había sonreído, de una manera que lo hacía sentir seguro, como si no fuera un simple chico cualquiera en el edificio de oficinas. Para Timmy, ese pequeño acto de bondad se le había quedado grabado. Y ahora, con su inocencia infantil, había pedido algo que parecía tan simple, pero tan inalcanzable. James siempre había respetado a Victoria. Era una ejecutiva de alto nivel, la jefa del departamento de marketing de su empresa. Era elegante, disciplinada y centrada. Pero más que eso, era la persona que dirigía el negocio. James a menudo sentía que tenía que quedar bien con ella si quería conservar su trabajo. Era perfeccionista y a menudo anteponía su carrera a todo lo demás. La idea de pedirle que asumiera el papel de madre, aunque solo fuera por un día, parecía una petición imposible. «Hijo», comenzó James con la voz llena de vacilación. «No creo que Victoria sea la persona adecuada para esto. Está muy ocupada y un pez gordo en el trabajo.
No creo que ella aceptara algo así. Timmy bajó la mirada a su plato, con sus pequeñas manos agarrando el borde de la mesa. Pero papá, todos los demás tendrán a su mamá allí. ¿Y yo? James sintió que se le rompía el corazón. Odiaba ver a su hijo así, sintiéndose excluido, especialmente por algo que escapaba a su control. Extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre el pequeño hombro de Timmy. Lo sé, amigo. Sé que es difícil, pero saldremos de esto. No necesitas pedirle a nadie más que sea tu mamá. Siempre estaré aquí para ti. Pero Timmy no estaba satisfecho con esa respuesta. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la sonrisa de Victoria, la forma en que lo había tratado con tanta amabilidad ese día. Esa noche, después de que la luz de la cocina se atenuara y James se fuera a la cama, Timmy yacía despierto en su pequeña cama, mirando fijamente al techo. Su mente se llenó de pensamientos sobre volver a preguntarle a Victoria. Aunque su padre lo había desanimado, no quería decepcionarlo, pero algo en el fondo de su corazón. Su lado le dijo que tenía que hacerlo. Tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, mientras James se preparaba para ir a trabajar, Timmy salió de la casa sigilosamente, sin querer despertar a su padre. Sabía dónde estaba la oficina de Victoria. La había memorizado en aquella visita, y ahora estaba decidido a hablar con ella. Corrió a la estación de metro más cercana, con el corazón acelerado por la emoción y el miedo. Las concurridas calles de Nueva York parecían tan grandes, tan abrumadoras. Pero Timmy siguió adelante con determinación. Finalmente llegó al imponente edificio de cristal donde trabajaba Victoria. Ni siquiera pensó en qué decir. Simplemente sabía que tenía que preguntar. Dentro del vestíbulo, el guardia de seguridad sonrió al ver a Timmy. «Hola, pequeño». «¿Perdido?», preguntó el guardia, visiblemente divertido por el niño que, de alguna manera, había logrado entrar solo al edificio corporativo. Timmy negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «No, necesito hablar con Victoria Turner. Es muy importante». El guardia levantó una ceja, inseguro de lo que pasaba, pero Timmy insistió tanto, tan decidido, que finalmente lo condujo a los ascensores. El corazón de Timmy latía con fuerza mientras esperaba. ¿Diría que sí? ¿Lo tomaría siquiera en serio? Al abrirse las puertas del ascensor, Timmy vio a Victoria salir de su oficina. Pareció sorprendida de verlo allí, pero bajó la mirada, suavizándose al ver su expresión nerviosa. «Timmy», preguntó con un dejo de curiosidad en la voz. «Hola, señorita Turner», dijo Timmy, con la voz apenas un susurro. «Quería preguntarte si serías mi mamá solo por un día. Mañana es el Día de la Madre en la escuela, y todos los demás tienen que traer a su mamá, pero yo no. Entonces, ¿podrías venir?» Por un momento, Victoria se quedó sin palabras. Miró al niño pequeño, y su corazón se ablandó inesperadamente. Su máscara profesional titubeó por un segundo, y una sensación que no había experimentado en años la invadió. «Compasión. Es muy amable de tu parte preguntar», dijo con una voz inusualmente suave. «Déjame pensarlo». «De acuerdo». Timmy asintió con entusiasmo, con una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Al día siguiente, Timmy se despertó antes de lo habitual, con el corazón acelerado por la anticipación. Apenas había podido dormir la noche anterior, pensando en Victoria Turner. ¿Diría que sí? ¿Lo apoyaría tal como lo prometió? Era una petición simple, pero el peso de la misma era inmenso para Timmy. No se trataba solo de tener a alguien allí para el evento del Día de la Madre. Se trataba de tener a alguien a quien llamar mamá, incluso si solo por un día. Mientras se vestía con su mejor camisa, la de las florecitas bordadas que su padre solo le dejaba usar en ocasiones especiales, Timmy sintió una extraña mezcla de emoción y miedo. No esperaba que llegara tan lejos. Su padre le había dicho que no le preguntara a Victoria. Había visto la vacilación en los ojos de James la noche anterior. Pero Timmy no podía perder la esperanza de que tal vez Victoria, la mujer seria y sensata de la oficina de su padre,
pudiera ser quien llenara el vacío que había estado cargando durante tanto tiempo. En el desayuno, James notó lo inusualmente callado que estaba Timmy. No preguntó al respecto. Ya tenía suficiente en la cabeza con el trabajo. El día iba a ser agitado para él, y lo último que quería era verse envuelto en otra conversación con Victoria sobre lo que había sucedido el día anterior. Pero en el fondo, James sabía que no podía detener a su hijo. Si Timmy estaba decidido a si hacía algo, no había forma de hacerle cambiar de opinión. ¿Estás listo, amigo?, preguntó James, forzando una sonrisa mientras agarraba su chaqueta y las llaves. Timmy asintió, pero no habló. Estaba demasiado nervioso para hablar. El peso de su petición aún le pesaba en el pecho. Los dos salieron por la puerta y mientras se dirigían al metro, Timmy sintió una punzada de nerviosismo. Sus pequeños pies se arrastraban más rápido y apenas podía seguir el ritmo de las largas zancadas de James. La ciudad estaba bulliciosa como siempre, pero la atención de Timmy estaba en otra parte. Su mente estaba puesta en una sola cosa: Victoria. Llegaron al edificio de oficinas un poco antes de lo habitual. James caminaba con paso decidido, ya pensando en las tareas del día. Pero al acercarse a la entrada, notó que Timmy se había quedado atrás. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a su hijo corriendo hacia la puerta lateral. «Timmy», llamó James. Tras él, pero su voz se perdió en la concurrida calle matutina. Timmy no oyó a su padre. Estaba completamente concentrado en llegar a Victoria y encontrar a la mujer que podría cambiarlo todo para él. Pasó sigilosamente por el mostrador de seguridad. Su pequeña figura apenas fue notada por los guardias. Conocía el edificio bastante bien de cuando había visitado a James algunas veces. Los pisos pulidos, las oficinas de gran altura, la gente seria con trajes de negocios. No le importaba nada de eso. Buscaba a una persona, y solo a una persona. El corazón de Timmy latía con fuerza en su pecho al ver a Victoria al final del pasillo justo cuando salía de una sala de reuniones. Parecía más seria que nunca, su rostro severo enmarcado por un cabello oscuro y liso. Timmy dudó un momento, pero luego reunió toda su valentía. Respiró hondo y corrió hacia ella. Victoria, la llamó con la voz un poco temblorosa, pero decidida. Ella se detuvo en seco, sorprendida por la repentina aparición del niño. «Timmy», dijo, suavizando un poco el tono. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en la escuela? Quería preguntarte algo». Timmy tartamudeó, dominado por los nervios. «Necesito que vengas a mi escuela. Por favor. Dijiste que vendrías. Quiero que seas mi mamá solo por hoy, para el evento. Por favor, no lo olvides». Por un momento, Victoria guardó silencio. Lo miró, su semblante severo se quebró ligeramente. Nunca había esperado estar en esta situación. De hecho, nunca imaginó que le pedirían algo así. Estaba acostumbrada a ser quien ponía las reglas, quien siempre tenía el control. Pero las palabras de Timmy, la sinceridad en sus ojos, le conmovieron el corazón de una manera que no comprendía del todo. «¿Quieres que sea tu mamá? ¿Solo por hoy?», preguntó en voz baja, arrodillándose para estar a su altura. Había algo suave en su voz, una faceta de ella que Timmy nunca había visto antes. «Sí», susurró Timmy, con los ojos llenos de esperanza. «Solo quiero que estés ahí. No quiero ser la única sin mamá». Esas palabras golpearon a Victoria como un puñetazo en el estómago. Nunca había tenido que enfrentarse a esa vulnerabilidad. Pero ver a Timmy tan serio, tan crudo, sacó a relucir una faceta de ella que llevaba tiempo enterrada. No podía negarse, no después de ver la esperanza brillar en su rostro inocente. «Allí estaré», dijo, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. «Iré. Si a tu padre no le importa, iré». Justo entonces, James apareció al final del pasillo, corriendo hacia ellos con expresión preocupada. «Timmy, ¿qué haces aquí?». Su voz era un poco más aguda de lo habitual. La preocupación era evidente en su tono.
Victoria se levantó y se volvió hacia él. No pasa nada, James. Timmy y yo hemos llegado a un acuerdo, dijo en voz baja. Iré al evento. Se lo prometí. El rostro de James se congeló, la incredulidad se reflejó en sus rasgos. No podía creerlo. Victoria, su jefa, la mujer que siempre había mantenido una distancia profesional con él, iba a asumir un papel que nadie esperaba. Pero no había tiempo para discutir. El rostro de Timmy se iluminó con una enorme sonrisa. Y en ese momento, James supo que allí estaba ocurriendo algo más grande que el trabajo, algo humano, algo real. ¿Alguna vez has hecho una promesa que nunca pensaste que podrías cumplir, pero la cumpliste de todos modos? ¿Cuál fue el resultado? Comparte tu opinión abajo. Llegó la mañana del evento y todo parecía ir a cámara lenta. Timmy se despertó temprano, sin poder contener su emoción. El pequeño apartamento estaba en silencio, salvo por el tenue canto de los pájaros afuera. Nunca antes se había sentido tan feliz, ni siquiera en sus cumpleaños. Hoy era diferente. Iba a tener una madre, aunque solo fuera por unas horas. Se vistió con su mejor camisa, la que James siempre reservaba para ocasiones especiales. Era blanca con pequeñas flores bordadas en el pecho. La abotonó con cuidado, asegurándose de que quedara perfecta. Su corazón latía con fuerza. Apenas podía creer que Victoria Turner, una mujer que siempre había sido tan seria y distante, hubiera aceptado ser su madre por un día. Mientras desayunaba, notó lo callado que estaba James. Su padre, que solía estar tranquilo y sereno, parecía distraído. Timmy notó su preocupación. Había dudado sobre la llegada de Victoria, inseguro de cómo se desarrollaría todo. Pero a Timmy eso no le importaba. Estaba demasiado emocionado. Hoy era su día. Papá, ¿crees que de verdad vendrá?, preguntó Timmy con voz débil pero llena de esperanza. James levantó la vista de su taza de café y miró a su hijo a los ojos. Sonrió suavemente, intentando disimular sus nervios. Claro que sí, amigo, prometió Victoria. Y es una mujer de palabra. Timmy sonrió radiante, con el corazón henchido de felicidad. Tengo muchas ganas de verla. A medida que el reloj avanzaba hacia el inicio del evento, la emoción de Timmy crecía. Caminaba a saltos hacia la escuela. James mantenía un ritmo constante a su lado, pero sus pensamientos corrían a mil. No pudo evitar preguntarse qué había llevado a Victoria a aceptar esto. Siempre era tan seria, tan profesional. ¿De verdad lo hacía porque sentía lástima por Timmy? ¿O había algo más profundo, algo que él no entendía? Cuando llegaron a la escuela, Timmy se abalanzó sobre sus diminutas piernas, llevándolo más rápido de lo que James podía seguir. Buscaba a Victoria, buscándola entre la multitud de padres e hijos. Su corazón dio un vuelco cuando finalmente la vio de pie en la puerta del gimnasio. Victoria no llevaba su atuendo profesional habitual. En cambio, llevaba un sencillo vestido azul claro con una rebeca encima. Llevaba el pelo recogido con una cola de caballo suelta. Y se veía tan diferente, tan humana. Por primera vez, no parecía la seria empresaria que James siempre había conocido. Parecía una mujer, que estaba bajando la guardia, y eso la hacía parecer más hermosa que nunca. Timmy corrió hacia ella. Su rostro se iluminó de pura alegría. Sin decir palabra, se arrojó a sus brazos, rodeándola con sus pequeños brazos por la cintura. Gracias, mami, susurró, con la voz llena de gratitud. Victoria se quedó paralizada por un segundo, sorprendida por la profundidad del gesto. Pero luego colocó suavemente las manos sobre sus hombros y le sonrió. Te dije que estaría aquí, ¿verdad? James observaba desde el fondo de la sala, con el corazón henchido. Nunca había visto a Victoria así, tan gentil, tan amable. No era la mujer que dirigía una corporación con mano de hierro. Era una mujer conmovida por algo más profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, James sintió una sensación de esperanza, algo que no había experimentado en años.
La ceremonia comenzó poco después, y los niños interpretaron sus canciones y bailes, cada uno entregando con orgullo sus tarjetas y flores hechas a mano a sus madres. Cuando fue el turno de Timmy, se acercó al micrófono, buscando con la mirada a Victoria entre la multitud. Respiró hondo y comenzó a recitar el poema que había escrito. Más que una madre, es la luz en la ventana. Una madre es bondad, aunque solo sea por un día. Una madre siempre está ahí, incluso cuando no está, porque una madre siempre está en tu corazón. Las palabras resonaron por la sala y el público guardó silencio. Las sencillas y sinceras palabras de Timmy conmovieron a todos, pero a Victoria la impactaron más. Se secó una lágrima, con el pecho apretado por la emoción. Nunca imaginó que algo tan pequeño, un simple acto de bondad, pudiera afectarla tan profundamente. Después de la función, Victoria sentó a Timmy en su regazo y lo escuchó mientras él, orgulloso, le mostraba sus dibujos y pequeñas creaciones. Rieron juntos, se tomaron fotos y hablaron de todo. Por primera vez, Victoria sintió que formaba parte de algo real. No era solo una empresaria exitosa ni una directora fría. Era una mujer que había marcado la diferencia en la vida de un niño. Al finalizar el evento, James se acercó a ella. Lo había observado todo desde la distancia, con una mezcla de emociones. Nunca imaginó que esto sucedería. Victoria, la mujer que dirigía su empresa, estaba ahora sentada en el suelo con su hijo, riendo, jugando, y lo más importante, demostrando su amor. Algo en ello le hacía sentir bien. Gracias, Victoria, dijo James con voz sincera. No tenías que hacer esto. Victoria sonrió suavemente. Yo no hice nada heroico, James, pero Timmy sí. Él me recordó algo que había olvidado, algo que creía perdido para siempre. Se quedaron en silencio un momento, viendo a Timmy salir corriendo a jugar con los otros niños. El ruido del evento continuaba a su alrededor, pero el momento entre los tres se sentía íntimo, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Mientras salían, Victoria se detuvo. James, empezó a decir en voz más baja. Perdí a mi hijo hace muchos años. También se llamaba Timmy. Tendría la misma edad que tu hijo ahora. James se detuvo y se giró hacia ella, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. No tenía ni idea. Lo siento, dijo en voz baja. Victoria asintió con una leve sonrisa en sus labios. Es algo que he llevado conmigo durante mucho tiempo. Me entregué al trabajo para evitar el dolor. Pero hoy, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo real. James la miró, con la comprensión asomándose en sus ojos. Has encontrado algo de nuevo, ¿verdad? Victoria asintió. Creo que sí. Y quizás, solo quizás, me quede un poco más esta vez. La historia termina con una nota dulce y conmovedora. Timmy encuentra no solo una madre, sino una nueva familia. Mientras tanto, Victoria aprende que a veces un solo momento de amor puede cambiarlo todo. Espero que esta parte te haya dejado tan conmovida como se pretendía. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión y dinos desde dónde la ves. Si te conmovió, no olvides dejar un corazón en los comentarios. Gracias por verla. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro.